¿Sabías que la Biblia contiene mensajes secretos que han permanecido ocultos durante miles de años? Desde los primeros libros hasta las últimas páginas del Apocalipsis, las Escrituras guardan profecías que no siempre son evidentes. Muchas están escondidas entre símbolos, visiones y parábolas que, por siglos, han sido leídas sin comprender su verdadera profundidad. Estas profecías no solo hablaban a la gente de su época, parecían apuntar a generaciones futuras, describiendo eventos, crisis espirituales y advertencias que resuenan con una fuerza increíble en nuestro mundo actual. Para quienes la estudian con atención, la Biblia no es solo un libro histórico o moral, es también un registro profético cuidadosamente tejido. En ella, Dios no solo se comunica con mandamientos y relatos, sino a través de señales veladas y mensajes cifrados que requieren discernimiento espiritual. Lo más intrigante es que muchas de estas profecías no se anuncian como tales, no empiezan con un «esto es lo que sucederá», sino que aparecen en relatos aparentemente simples, genealogías o sueños que, al mirarlos con una perspectiva más amplia, revelan significados mucho más profundos. Ya desde el Génesis, se introduce este lenguaje simbólico. Cuando Dios se dirige a la serpiente, tras la caída del hombre, pronuncia una frase que muchos teólogos consideran la primera profecía mesiánica. Habla de una enemistad entre la descendencia de la mujer y la de la serpiente, y de cómo la cabeza de la serpiente sería aplastada. Este mensaje, breve y críptico, se interpretó siglos después como una referencia a la redención futura, escondida en medio de un juicio. A lo largo del Antiguo Testamento, los profetas usaron imágenes poderosas, visiones de bestias, estatuas gigantes, ruedas dentro de ruedas, cuernos, sellos y trompetas se repiten constantemente. Estas imágenes no solo impactaban a quienes las escuchaban, sino que estaban diseñadas para preservar el mensaje a través del tiempo, esperando el momento en que su significado sería revelado. El libro de Daniel es un ejemplo perfecto de esto. Daniel recibe visiones que no comprende del todo, y se le ordena sellar el mensaje hasta el tiempo del fin. Esto es clave, porque sugiere que ciertas profecías no estaban destinadas a ser entendidas de inmediato, estaban reservadas para generaciones futuras, cuando las circunstancias históricas permitieran su correcta interpretación. Sus visiones describen imperios que surgirían y caerían, representados por metales y bestias, aunque algunos imperios fueron identificados con el tiempo. Otros elementos han permanecido en el misterio, llevando a muchos a creer que algunas partes de estas profecías aún no se han cumplido y están ligadas a eventos que todavía están por venir. Otro elemento fascinante es el uso del tiempo simbólico, días que representan años, semanas que abarcan generaciones, y números que se repiten con un significado espiritual. El número 7, por ejemplo, aparece ligado a ciclos de cumplimiento y juicio. El 40, a pruebas y preparación. Estos patrones no son casuales, forman parte de un lenguaje profético que exige atención. En el libro de Ezequiel, el profeta realiza actos simbólicos extremos. Se le pide que se acueste sobre su costado por largos periodos o que cocine su pan de una manera muy específica, representando con su propio cuerpo el juicio que vendría sobre Israel. No eran simples dramas, eran mensajes proféticos codificados para comunicar verdades profundas a un pueblo que había dejado de escuchar. Muchas de estas profecías ocultas también funcionan como advertencias espirituales. No se limitan a predecir el futuro, sino que revelan patrones de comportamiento humano que se repiten una y otra vez a la idolatría, la corrupción, la injusticia y el alejamiento de Dios, seguidos inevitablemente por consecuencia. En este sentido, las profecías no solo predicen, sino que diagnostican la condición espiritual de la humanidad. Al llegar al Nuevo Testamento, este lenguaje profético se intensifica. Jesús mismo hablaba a menudo en parábolas, aunque parecían simples historias sobre agricultura o la vida cotidiana, contenían verdades profundas sobre el reino de Dios y el destino de la humanidad. Además, Jesús citaba pasajes del Antiguo Testamento que, hasta ese momento, no se habían comprendido del todo, revelando nuevas capas de significado. Sin embargo, incluso sus propios discípulos no entendieron completamente muchas de sus palabras en ese momento. Un ejemplo claro es su discurso en el Monte de los Olivos. Allí habla sobre la destrucción del templo, guerras,
terremotos, persecuciones y señales en los cielos. Estas palabras se han interpretado de muchas formas, porque parecen mezclar eventos inmediatos con sucesos finales. Esta superposición de tiempos es una característica clave de las profecías ocultas. El libro del Apocalipsis lleva este lenguaje simbólico a su máxima expresión. Lejos de ser un texto literal, está lleno de imágenes que exigen una interpretación cuidadosa. Bestias que emergen del mar, mujeres vestidas de sol, dragones, sellos, trompetas y copas. Muchos lectores se sienten abrumados o confundidos. Sin embargo, el Apocalipsis no fue escrito para ocultar la verdad, sino para revelarla a quienes la buscan con humildad. Su lenguaje simbólico protege el mensaje de interpretaciones superficiales. Las profecías bíblicas ocultas también se manifiestan en patrones históricos. La repetición de eventos similares en diferentes épocas sugiere que la Biblia no solo predice hechos aislados, sino que describe ciclos espirituales, el ascenso y caída de naciones, la persecución de los justos y el resurgimiento de la fe son temas que se repiten, cada vez con mayor intensidad. A lo largo de la historia, muchos creyentes han descubierto que estas profecías cobran un nuevo significado en tiempos de crisis. Guerras, pandemias, colapsos morales y avances tecnológicos han generado nuevos debates sobre su posible cumplimiento. Sin embargo, es importante ser prudentes y no forzar interpretaciones aplicándolas de forma literal a nuestro presente. Comprender estas profecías ocultas requiere equilibrio. No se trata de buscar sensacionalismo, sino de reconocer que la Biblia habla en un lenguaje profundo, diseñado para trascender generaciones. Su propósito no es generar miedo, sino advertir, preparar y llamar a la esperanza. Hemos sentado las bases para entender cómo funcionan las profecías ocultas. No son acertijos arbitrarios, sino mensajes cuidadosamente codificados, destinados a ser comprendidos en el tiempo adecuado. Al explorar el Antiguo Testamento, descubrimos algo fascinante. En muchas de las profecías más importantes no son anuncios directos del futuro, sino relatos históricos cargados de simbolismo. A simple vista, parecen contar solo hechos del pasado, pero cuando los miramos con una perspectiva profética, revelan patrones que apuntan a realidades futuras y universales. Un ejemplo perfecto es la historia de José, el hijo de Jacob. ¿La recuerdan? Vendido por sus propios hermanos, traicionado, humillado y encarcelado injustamente. Sin embargo, termina siendo elevado a una posición de poder increíble, desde donde salva a muchísima gente del hambre. Durante siglos se vio como una historia moral sobre la fe y la providencia de Dios, pero también es una profecía oculta sobre el rechazo y la exaltación del justo. Un patrón que se repetirá más adelante de una forma mucho más impactante. El sufrimiento de José no fue un accidente, sino parte de un plan más grande que solo el tiempo reveló. Lo que parecía una derrota era, en realidad, una preparación. Este principio se repite una y otra vez en las Escrituras, no como un evento aislado, sino como una ley espiritual que se aplicaría a la historia del pueblo de Dios y, según muchos, al desarrollo final de la humanidad. Otro relato profundamente profético es el éxodo de Israel desde Egipto. Esto es mucho más que una simple liberación histórica. Cada elemento es un símbolo. Egipto representa la esclavitud, la opresión y el estar lejos de Dios. El desierto simboliza un proceso de prueba y purificación, y la tierra prometida apunta a un destino final de restauración. Este viaje no solo narra el pasado de Israel, sino que funciona como una profecía cíclica sobre la condición espiritual de cada ser humano. Incluso las plagas que cayeron sobre Egipto han sido interpretadas como advertencias proféticas. No solo demostraron el poder de Dios sobre los dioses egipcios, sino que establecieron un patrón de juicio progresivo. Este patrón de advertencias que se intensifican antes de un juicio definitivo aparece en otros textos proféticos, sugiriendo que la historia no avanza al azar, sino siguiendo principios espirituales constantes. Ahora pensemos en los salmos. A menudo los vemos como poemas o cantos, pero también están llenos de profecías ocultas. Algunos describen con un detalle asombrosos sufrimientos, traiciones y clamores que parecen ir más allá de la experiencia personal del autor. Por generaciones,
Estas expresiones de angustia y esperanza han sido leídas como reflejos de eventos futuros, proyectados en un lenguaje poético. En particular, ciertos salmos nos presentan la imagen de un justo perseguido sin motivo, rodeado de enemigos, pero que al final es vindicado por Dios. Aunque fueron escritos en contextos específicos, se han interpretado como anticipaciones de sucesos mucho más grandes, encajando en un marco profético que se va desarrollando a lo largo de toda la Biblia. Los libros históricos también juegan un papel crucial. Por ejemplo, la división del reino de Israel no fue solo un evento político, representó una fractura espiritual que reflejaba cómo el pueblo se había alejado de su pacto con Dios. Esta división se convierte en una advertencia profética sobre las consecuencias de la desobediencia colectiva y la fragmentación moral. Los profetas, como Isaías o Jeremías, usaron un lenguaje muy rico en metáforas. Hablaban de terremotos, sequías, eclipses y cambios en las estrellas. No eran solo eventos naturales, sino símbolos de cambios profundos en el orden establecido. Estas imágenes apuntaban a crisis espirituales que afectarían no solo a Israel, sino a todas las naciones. Isaías, por ejemplo, habló de un tiempo en que las naciones buscarían instrucción espiritual y de otro en que la arrogancia humana sería humillada. Estas profecías parecen describir movimientos históricos de largo alcance, donde el poder humano sube y cae una y otra vez. Jeremías, conocido como el profeta del lamento, anunció la destrucción de Jerusalén mucho antes de que sucediera. Pero en sus palabras, también hay una promesa oculta de restauración futura. Este contraste entre juicio y esperanza es una constante en las profecías bíblicas. El castigo nunca es el final, sino un medio para provocar arrepentimiento y renovación. Uno de los aspectos más fascinantes es cómo estas profecías entrelazan eventos inmediatos con consecuencias a largo plazo. Muchas veces, una profecía tiene un cumplimiento parcial en el contexto histórico del profeta, pero deja elementos sin resolver que apuntan a un cumplimiento mucho mayor en el futuro. Es como si operaran en múltiples niveles al mismo tiempo. Otro tema profético que se repite es el del remanente. A lo largo de las Escrituras se menciona que, incluso en tiempos de gran apostasía, siempre queda un grupo fiel comprometido con Dios. Esta idea no solo describía la realidad de Israel en sus crisis, sino que también funcionaba como una profecía sobre futuras generaciones que enfrentarían pruebas similares. Las profecías ocultas también aparecen en leyes y rituales. Las fiestas bíblicas, por ejemplo, no eran solo celebraciones anuales, sino que seguían un calendario profético. Cada festividad representaba un evento espiritual importante, algunos ya cumplidos y otros aún por venir. Este calendario funcionaba como un mapa profético codificado en prácticas religiosas. El sistema de sacrificios, centrado en la expiación y la purificación, también ha sido interpretado como una profecía simbólica. Más allá de su función ritual, apuntaba a una solución definitiva al problema del pecado, anticipando una intervención divina que transformaría la relación entre Dios y la humanidad. Cuando examinamos estos textos con detenimiento, se vuelve evidente que las profecías bíblicas ocultas no están aisladas en un solo libro o autor. Forman una red interconectada de mensajes que se refuerzan unos a otros. Cada relato, poema y visión añade una pieza a un gran rompecabezas profético. Este enfoque nos invita a considerar que la Biblia fue escrita con una coherencia interna que va más allá del tiempo y la cultura. Aunque los autores vivieron en contextos muy diferentes, compartieron una visión profética común, expresada a través de símbolos y narrativas que siguen siendo relevantes hoy en día. Hemos explorado cómo relatos históricos, poemas y leyes contienen profecías veladas que describen patrones espirituales duraderos. Estos mensajes no buscan impresionar con predicciones espectaculares. Al entrar en el Nuevo Testamento, muchos piensan que las profecías se vuelven más sencillas, más directas, pero la realidad es justo lo contrario. El lenguaje profético no desaparece, sino que se hace más profundo, más complejo y mucho más simbólico. ¿Por qué? Porque el mensaje ya no es solo para un pueblo, sino para toda la humanidad, a través de todas las culturas, idiomas y épocas. Los evangelios nos presentan a Jesús no solo como un maestro, sino como la pieza central
que da cumplimiento a las profecías. Sin embargo, este cumplimiento a menudo sucede de forma velada. Jesús casi nunca dice explícitamente: estoy cumpliendo esta profecía ahora mismo. En lugar de eso, sus acciones, sus palabras y sus enseñanzas dan un nuevo significado a las antiguas escrituras. Un ejemplo perfecto son las parábolas. Jesús mismo explicó que hablaba en parábolas para que algunos entendieran, mientras que otros, oyendo, no comprendieran. Esto nos dice que el mensaje estaba oculto de manera intencional, no por accidente. Las parábolas son como profecías disfrazadas de historias cotidianas. Describen cómo crecerá el reino de Dios, cómo será el juicio final y cómo respondemos los humanos ante la verdad. Tomemos la parábola del sembrador. No solo habla de cómo reaccionamos al mensaje divino, sino que predice el curso de la fe a lo largo de la historia. Cada tipo de terreno en el que cae la semilla puede representar generaciones enteras, movimientos espirituales o épocas de gran fe o de decadencia. Esta lectura profética no es obvia al principio, pero cobra sentido cuando miramos el desarrollo histórico del cristianismo. Otro elemento profético clave en las enseñanzas de Jesús es su constante referencia al tiempo. Habla de una hora que aún no ha llegado, de días que nadie conoce y de señales que precederán al fin. No nos da fechas concretas, sino que crea una tensión constante entre la hora y el después, invitándonos a estar siempre alerta espiritualmente. El famoso discurso del Monte de los Olivos es uno de los textos más estudiados en este sentido. Allí, Jesús responde preguntas sobre el futuro, pero mezcla la destrucción de Jerusalén con eventos de escala mundial. Esta superposición ha generado muchísimas interpretaciones a lo largo de los siglos, pero también confirma algo clave sobre las profecías ocultas. Su cumplimiento puede ocurrir por etapas. Algunas ya las vimos, otras todavía están por venir. Sus advertencias sobre falsos maestros, engaños espirituales y una creciente falta de amor no solo se aplicaban a su tiempo, sino que parecen describir patrones que se repiten en la historia. Cada generación ha sentido que esas palabras le hablan directamente, lo que demuestra que las profecías bíblicas no se limitan a un solo momento. Las cartas de los apóstoles también están llenas de profecías veladas. Generalmente las leemos como guías de doctrina, pero muchas describen escenarios futuros, decadencia moral, persecución y una gran transformación espiritual. Estas advertencias se presentan como algo inevitable que acompañará a la fe hasta su punto culminante. En varias de estas cartas se menciona una apostasía progresiva, un alejamiento lento y gradual de la verdad, que ocurriría incluso dentro de las propias comunidades de creyentes. Lo interesante es que no se describe como un evento repentino, sino como un proceso casi imperceptible. Esto hace que la profecía sea increíblemente relevante, porque su cumplimiento podría estar pasando justo delante de nuestros ojos sin que nos demos cuenta. El libro de Hebreos, por ejemplo, usa el lenguaje del descanso y del peregrinaje para hablar de una realidad espiritual futura. Se basa en las experiencias pasadas del pueblo de Israel, pero las reinterpreta como símbolos de una promesa que aún está abierta para todos. Usar el pasado para hablar del futuro es una técnica profética muy común. En el Nuevo Testamento, el simbolismo del templo también adquiere una dimensión profética increíblemente profunda. Jesús anuncia que el templo será destruido y habla de reconstruirlo en un tiempo específico, algo que dejó perplejos a quienes lo escuchaban. Más allá del significado literal, esta imagen apunta a un cambio radical en la forma en que Dios se relaciona con nosotros. El templo físico deja de ser el centro, y en su lugar surge una realidad espiritual mucho más grande y accesible. Este cambio no es solo un evento histórico, es una profecía sobre el futuro de la fe. La adoración ya no estaría limitada a un lugar físico, sino que se extendería a todos los pueblos. Una idea tan sencilla encierra una de las transformaciones espirituales más grandes de la historia. Las profecías ocultas del Nuevo Testamento también se manifiestan en grandes contrastes. Se habla de crecimiento y decadencia, de luz y oscuridad, de verdad y engaño, todo existiendo al mismo tiempo. Esta coexistencia no es un accidente, es parte del proceso profético que describen las Escrituras. El bien y el mal avanzan juntos,
como dos fuerzas en paralelo, hasta que llega un punto de resolución final. El concepto del anticristo es otro ejemplo fascinante de profecía velada. No se presenta como una figura única y claramente definida, sino como un espíritu, una actitud, una manifestación que aparece una y otra vez a lo largo de la historia. Esta ambigüedad ha dado lugar a muchísimas interpretaciones, pero también sugiere que el mensaje no era señalar a una sola persona, sino advertirnos sobre un patrón espiritual dañino que es persistente. De hecho, aunque lo analizaremos más a fondo después, el libro del Apocalipsis ya empieza a tomar forma en todas estas enseñanzas. La idea de un conflicto final, de una revelación que se va dando poco a poco y de un desenlace definitivo para la historia, se va construyendo gradualmente. Cada referencia, cada advertencia y cada símbolo en los evangelios y las cartas apostólicas añade una nueva capa a este gran mensaje profético. Hemos visto cómo el Nuevo Testamento no solo continúa, sino que amplifica el lenguaje de las profecías ocultas. Lejos de simplificar el mensaje, lo hace más profundo, invitándonos a una lectura más atenta, más reflexiva. Estas profecías no están ahí para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, sino para prepararnos espiritualmente, para fortalecernos, para los tiempos que vivimos y los que vendrán. A medida que avanzamos en esta serie, nuestro enfoque se dirigirá hacia el libro del Apocalipsis y sus símbolos finales, aquellos que han generado más debate, temor e interés a lo largo de la historia. Pero siempre lo haremos desde una perspectiva documental y analítica, evitando interpretaciones forzadas y centrándonos en el mensaje central que el texto quiere comunicar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te interesa descubrir más, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo episodio. Nos vemos pronto.